Así que, sin más, quiero invitarle que vaya a su Biblia a San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. Quiero compartir los beneficios de seguir a Jesús. Lo beneficioso que es tener las bendiciones que Dios le da a sus hijas y a sus hijos. Y saber que cuando nosotros no conocíamos al Señor, éramos criaturas de Dios, pero no éramos hijos. Diga conmigo, éramos criaturas, pero no éramos hijos. Pero si tú recibiste a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, dice que a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos se gozan con esto? Diga conmigo, ya no soy más criatura, ya soy hija de Dios. Y las hijas y los hijos tienen beneficios tremendos. Pastor, ¿cuál es el beneficio más grande que tengo de seguir a Jesús? Es saber que cuando mi alma se separe del cuerpo, irá a la presencia de Dios. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos recuerdan al ladrón crucificado que creyó en Jesús? Y Jesús le dijo, ciertamente hoy estarás en el paraíso. La fe en Jesús le dio salvación para su alma. Su cuerpo quedó enterrado después de que murió en la cruz ese ladrón, pero su alma fue al paraíso, a la presencia de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos, hermanos, la pasión por compartir la palabra de Dios a aquellos que no conocen a Jesús. No por el sentido de que vengan a nuestra iglesia, no por el sentido de que se hagan evangélicos, sino por el sentido de que aquel que recibe a Jesús y que ama a Jesús y guarda sus mandamientos, tiene la vida eterna. Y la vida eterna es algo tremendo, porque Jesús dijo, yo tengo un lugar preparado para ustedes. Porque Dios tiene un lugar preparado. Y otros le preguntaron, y cuando estemos allá arriba, ¿cómo va a ser el asunto? Dice, seremos como ángeles. Pero dice que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos estamos muertos antes de conocer a Jesús? Dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Diga conmigo, bajo condenación. Estábamos vivos, digamos, respiramos, pero espiritualmente en nuestra relación con Dios estábamos muertos bajo la ira de Dios y bajo la condenación del infierno. Y acompáñenme a este pasaje que nos muestra esta realidad de valorar la salvación. Diga conmigo, valorar la salvación. Dice que la cuidemos con temor y temblor. No sea que nos deslicemos. Pero qué bueno es saber que el beneficio más grande que tenemos es tener la vida eterna. San Juan 3:36, lo tiene por ahí. Dice la palabra de Dios, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué tenemos al creer en Jesucristo? Vida eterna. Gloria a Dios. Seguimos, digamos, la muerte. Dice que el Señor venció la muerte y resucitó el tercer día. Y donde yo estoy, Él iba a llevarnos ahí a esa morada, prometió llevarnos a esa morada para vivir por la eternidad con Él. Así que tener a Jesús es tener la vida eterna, saber que no tengo que temer a la muerte, sino que viviremos toda nuestra eternidad con Jesús. ¿Cuántos se gozan? Gloria a Dios. Pero fíjese que hay una decisión para todo hombre y para toda mujer. Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No va a haber vida eterna. No va a haber vida por Jesús. Sino
dice este versículo, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué tremendo. Creer o rechazarlo. Vida eterna o la ira de Dios. El hombre es el que decide, ¿no? Determina seguirle o rechazarlo. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero qué bueno es entender que recibir a Jesús es tener la vida eterna. Y es tener la presencia de Dios. Y es tener la compañía de Dios, el respaldo de Dios, la protección de Dios. Y la Biblia dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O dicen amén. Y a Dios. Tener a Jesús es tener la eternidad con Él. Tener garantizado la eternidad con Él. Y el Señor es el que nos va a llevar a que demos fruto en esta tierra hasta que un día estemos con Él. Pero mientras tanto estemos en la tierra, podamos llevar fruto. Jesús habló eso, de que nosotros llevemos fruto y fruto en abundancia. Frente a Dios el hombre debe decidir. Jesús vino a salvar a la humanidad. Jesús vino a salvar a todos. Pero no todos se salvan. Diga conmigo, no todos se salvan. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué, pastor? Si Dios no rechaza. Dios no rechaza a nadie. Porque aquel que viene a Él, el Señor no le rechaza. Pero tiene que venir a Él. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que creer en Jesús. Por eso dice, Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Beber de Cristo es tener la presencia de Dios. Porque dice que de su interior, Jesús dijo, correrán ríos de agua viva. Y estaba hablando, el versículo que sigue, porque eso está en San Juan 7:37, después ya no. Estaba hablando del Espíritu Santo. Y decir que el beneficio de recibir a Jesús y de seguirle es tener la vida eterna y tener la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahora nuestro cuerpo es casa de Dios, es templo de Dios, y Dios habita en nosotros por la fe. Y si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está con nosotros, ¿a quién temeremos? ¿A quién temeremos? Si el Señor habita en nuestro corazón, tendremos realmente cada día el carácter de Jesús. Los beneficios de acercarnos a Dios es que cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu de Dios, porque confesamos con nuestra boca, porque creímos en nuestro corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo recibimos como Señor y Salvador, la presencia de Dios está en nuestras vidas. Amén. Y el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Y ese Espíritu Santo que está en nosotros nos empieza a transformar, diga conmigo, a transformar, a cambiar, cuando nosotros realmente amamos al Señor y cuando guardamos sus mandamientos. Amén. Por eso es importante entender que el distintivo de alguien que ama a Dios, que tuvo un encuentro con Jesús, es alguien que desea guardar los mandamientos de Dios, practicar los mandamientos de Dios, vivir bajo principios que Dios estableció en todas las áreas de nuestra vida para que todo nos salga bien. ¿Cuántos dicen amén? Para que edifiquemos una casa sobre buenos fundamentos, tenemos que guardar la palabra de Dios. Amén. Porque eso es lo que nos va a llevar a disfrutar todos los beneficios que tenemos por ser hechos hijas e hijos de Dios. ¿Cuántos se gozan por esto? Gloria a Dios. Los que practican la verdad están en luz. ¿Amén? Si usted me acompaña a Primera de Juan, capítulo 1, recuerde que en la Biblia generalmente la luz y las tinieblas son comparados a la luz, a la pureza, a la santidad, a la presencia de Dios.
al buen testimonio, la luz en vivir bajo la guía del Espíritu Santo, todo lo bueno. La luz tiene que ver con todo lo honesto, tiene que ver con seguir el carácter de Jesús, seguir las pisadas de Jesús, poder practicar lo que Jesús enseñó. Eso tiene que ver con la luz. ¿Cuántos pueden entender esto y me dicen amén? Y las tinieblas tienen que ver con la oscuridad. La luz tiene que ver con Dios, con Jesús, con la presencia de Dios. Pero la oscuridad tiene que ver con Satanás, tiene que ver con la maldad, tiene que ver con el odio, tiene que ver con el resentimiento, tiene que ver con los pecados sexuales, tiene que ver con la hechicería. La oscuridad tiene que ver con una vida lejos de Dios. La oscuridad tiene que ver con el dominio de Satanás o el control de Satanás sobre una vida. ¿Cuánto entienden esto? Ahora sí, si yo he decidido seguir a Cristo, que es la luz que vino a este mundo, pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que le priorizaron su vida mala antes que acercarse a aquel que podía darle todos los beneficios del cielo al poder entrar bajo su reino y ser hechos hijos de Dios. Pero ¿cuántos han decidido seguir a Jesús? Gloria a Dios. Dice la Biblia que tenemos que andar en luz. Fíjese que todo aquel que se esconde, todo aquel que anda en la noche, algunos andan por, bueno, ahora roban de día, pero generalmente siempre se robaba de noche, ¿no? Pero cuando se hacía macana, de noche, la oscuridad, las sectas, ¿qué hacen? Las sectas se agrupan en la noche muchas veces, se agrupan fuera de la sociedad, hacen un grupo cerrado. Entonces, entendemos que la oscuridad tiene que ver con el dominio de Satanás. Pero dice la Biblia que cuando nosotros recibimos a Jesús, fuimos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado. Es un reino de luz. Aún dice la Biblia que Dios iluminó nuestro entendimiento para comprender cómo caminar en luz. ¿Cómo caminamos en luz? Conociendo la palabra de Dios que nos va a llevar a andar en este camino angosto. El camino angosto que Jesús trazó, ¿no? Es un camino de vida eterna, es un camino de vivir en la luz, vivir en la honestidad, en la pureza, en el temor de Dios, en el guardar sus mandamientos. Pero también la Biblia dice que el camino ancho es aquel camino que eligieron los que viven en oscuridad. Entonces, el cristiano o la cristiana no tiene un camino en el medio. Ya conmigo, hay un solo camino que lleva a Jesús. Y hay un solo camino que es angosto, que lleva a la eternidad. El camino de Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Él es la verdad encarnada. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Por qué? Porque Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. ¿Cuál es la vida que nos dio? Diga conmigo, la presencia de Dios. La relación que hoy tenemos con Dios por medio de Jesús. Esa vida de Cristo está en nosotros. Y si realmente hemos tenido un encuentro con Dios, hemos tenido un cambio de vida, una decisión de seguir a Jesús, voy a empezar a caminar en luz, como Él está en luz. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tiene por ahí? Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, del Señor. Y os anunciamos, Dios es luz. Diga conmigo, Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en Él. Diga conmigo, no hay ninguna tiniebla en Él. Si Dios es luz, nosotros también tenemos que andar en luz y tenemos que desechar las obras de las tinieblas. Tenemos que arrancarlas de nuestros pensamientos y dejar de hacer esas obras de oscuridad, porque Dios nos llamó a andar en luz y porque Dios es luz. Recuerde que cuando la Biblia dice que nosotros somos la luz de este mundo y luego habla
de que somos la sal, y habla de las obras, del testimonio. ¿Qué es lo que nos hace iluminar frente a un mundo que no conoce a Dios, que no conoce a Jesús y que vive en tinieblas y que vive bajo el dominio de Satanás? ¿Qué es lo que nos distingue? Es que nosotros andamos en luz, es que practicamos la palabra y es que hemos decidido desechar y quitar de nosotros toda oscuridad. ¿Cómo quitamos la oscuridad, pastor, de nosotros? Confesándole a Dios nuestros pecados. Pastor dice amén. Y alejándonos. Dice la Biblia que nosotros tenemos que aborrecer todo lo que ofende a Dios y rechazar todo lo que entristece el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se entristece cuando hay alguna tiniebla gobernando en una parte de nuestras vidas. Por eso necesitamos entender que al ser cristiano, al caminar en luz, vamos en un proceso, diga conmigo, en un proceso. Y ese proceso de santificación, ese fruto de santificación, depende de nosotros, de Dios y de nosotros. ¿De quién depende el proceso de santificación? De Dios y de nosotros. De Dios, porque Él hace la obra en donde nosotros no podemos cambiar hábitos o cosas malas que hicimos durante años, porque estamos habituados a lo malo. Ahí hace la obra Dios. Pero la parte nuestra, para desechar las tinieblas, es confesar, es pedirle perdón a Dios y es apartarnos de lo que sabemos que es oscuro. ¿Cuándo puede comprender esto? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjese que la palabra dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. No debe haber ninguna tiniebla en nosotros. ¿Cómo entienden? Y si la detectamos, confesamos. Amén. ¿Cuántos han detectado alguna tiniebla en estos últimos días? Siempre detectamos algo, ¿no? Ayer tuve que pedirle perdón al Señor. A veces no es un pecado, a veces es un dolor, a veces es una amargura, a veces es un enojo prolongado. A veces es pedirle perdón por algo que no hicimos, que Dios nos mandó a hacer. Pero qué bueno es que nosotros siempre tengamos esa intencionalidad de decir, Señor, yo quiero andar en luz, porque yo decidí seguir a Jesús, y el que decidió seguir a Jesús debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Haciendo bienes. ¿Qué más? Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando lo injuriaban, cuando lo despreciaban, cuando lo rechazaron, cuando le tenían tanto odio que le crujían los dientes, él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Amén? Entonces, ese debe ser nuestro deseo, caminar en la luz, no escondernos de nada ni de nadie, mostrarnos como somos, sin máscara, sin apariencia, sabiendo que estamos en el proceso. ¿Cuántos están en el proceso? Dios. Dios todavía está trabajando con nosotros. Oh, qué trabajo que tiene el Señor, ¿no? Pero cuando nosotros le amamos, queremos agradarle, ¿no? Es como cuando uno ama a alguien, quiere hacer algo por esa persona, hacerla feliz, poder realmente tener esa gratitud, ¿no? Si lo amamos, los mandamientos de Dios no van a ser difíciles, porque dice que no son gravosos. Por eso es importante conocerlo, porque no podemos amar a un Dios que no conocemos. No podemos adorar a un Dios que no conocemos su carácter. Por eso quizás muchas personas que quizás son nuevas dicen, pero ¿por qué cantamos? ¿Por qué le cantamos a Dios? Porque quizás todavía no lo conocen. Llegaron a la casa, están en la casa, pero todavía no conocen al Señor. ¿Recuerdan ese paralítico que estaba en el templo de Hermosa? Estaba cerca de la iglesia, pero lejos de Dios. Estaba cerca de la iglesia, pero lejos de Dios. Por eso necesitamos conocerlo en profundidad para amarlo, y cuando lo conocemos y lo amamos,
no nos va a ser gravoso, no nos va a ser pesado andar en luz, confesar nuestros pecados, reconocer nuestros errores, pedir perdón y desechar todo lo que es oscuro, todo lo que a Dios no le agrada. Por eso es importante que para que sigamos viviendo en esa luz, es importante que entendamos lo que dice esta palabra en el versículo 6, ¿no? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad, ¿no? Si decimos que tenemos comunión con Dios, ¿no? Con Él, que está hablando, y andamos en tiniebla, mentimos. Quiere decir que una persona que realmente tiene comunión con Dios, entiende que debe andar en luz, busca agradar al Señor, busca poder santificarse cada día y pedirle la ayuda al Señor para esa obra que le hace el Señor a través del Espíritu y la palabra, y nosotros al confesar y al pedirle a Dios que Él cada día limpie nuestro corazón. ¿Cuánto tuvieron el miércoles? La palabra habló que Dios no mira lo que mira el hombre, no mira el exterior, si sos rubio con ojos celestes, si tenés plata, no tenés plata, si tenés estudios, tenés... Dice que Dios mira el corazón. Dios le dijo al sacerdote, no miren lo que mira el hombre, porque yo miro el corazón. Dios ve nuestro corazón y pesa nuestras intenciones, y cuando nosotros deseamos agradarle, no nos va a costar andar en luz y desechar las tinieblas. Ahora, pero si decimos que conocemos a Dios y seguimos andando en la oscuridad, seguimos mintiendo, seguimos teniendo resentimiento, seguimos haciendo cosas que no tenemos que hacer, realmente tenemos que entender que las tinieblas están tomando control de nosotros. Pero hay que reprender al diablo, Dice, someternos a Dios y resistir al diablo, porque el diablo nos va a tentar para que volvamos nuevamente a las tinieblas. ¿Cuáles eran las tinieblas de nuestras vidas? Y bueno, todos podemos contar una historia, pero gloria a Dios que el Señor nos trasladó para que podamos andar en la luz de Cristo, para que podamos ser luminares de este mundo. Fíjese que también Jesús nos comparó mucho con la luz. Ustedes tienen que iluminar en medio de la maldad. Ustedes tienen que amar en medio del odio. Ustedes tienen que dar en medio de la avaricia. Ustedes tienen que servir en medio del egoísmo. Fíjese la importancia de ser luz. Ustedes tienen que bendecir aún cuando los maldigan. Eso es andar en luz. Ustedes tienen que tener pureza, aunque haya malicia, envidia y resentimiento. ¿Qué demandas que Dios nos da a sus hijos, a su pueblo? Amén. Son demandas de Dios. Si andamos en luz, tenemos que andar con buen anduvo y tenemos que desechar las tinieblas y poder tener la sensibilidad de poder reconocer y decir, Señor, yo quiero andar en luz porque sé que si ando en luz, tengo comunión con vos, y tengo comunión con vos, tengo gozo, tengo paz, tengo alegría, estoy motivada, estoy motivado, no tengo temores, y sé que tú estás conmigo, y que tu presencia va conmigo. Y cuando sabemos que la presencia va con nosotros, ¿a quién temeremos? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Fíjense lo que dice el 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros. Es decir, que si andamos en luz, como Dios hace en luz, tenemos, diga conmigo, buenas relaciones. Buenas relaciones. ¿Cómo nos relacionamos con la familia? Como pastor, ni pregunte. ¿Cómo nos relacionamos con los hermanos en la fe? Si tenemos, realmente, si andamos en luz, tenemos comunicación, tenemos comunión, y tenemos un amor fraternal, un amor genuino, un amor que viene de Dios y que nos ayuda a superar los enojos, las ofensas, los errores de otros, cosas que pasaron. Necesitamos entender que si andamos en luz tenemos que tener comunión, una unidad, realmente ser un bloque, ser un cuerpo, ¿no?
un cuerpo unido, un cuerpo humano, la Biblia lo compara con un cuerpo humano unido. Imagínense que se revela el brazo para acá, se me revela el otro brazo, se me revela la pierna, se me revela la otra pierna. Eso va a ser un desastre, ¿no? Me pasó el otro día que tuve que subir al techo, se me revelaba la pierna. Claro, porque en la mente yo quería subir por la ventanita y poner la pierna acá arriba, pero no llegaba, ¿eh? Pero Dios me ayudó a ponerle y a saltar el padroncito. Mi mente me decía que lo saltaba, pero mi cuerpo no me acompañaba. Yo que a veces se revela un poco el cuerpo, pero tenemos que tener comunión. Porque dice que donde tenemos comunión está Dios. Donde tenemos comunión, Dios envía bendición y vida eterna. Donde tenemos comunión nosotros, hay derramamiento del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante guardar la unidad. Diga conmigo, guardar la unidad. Poder arreglar las situaciones. Poder tener un espíritu perdonador. Poder ser pacificadores. Poder reconciliarnos. Reconciliarnos unos con otros. Para poder andar en luz. Y para poder, dice que en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. ¿Vale? La gente que llega a nuestra iglesia quizás no conoce nada de la Biblia, no conoce a Dios, pero puede percibir si nos amamos, cómo nos saludamos, cómo nos tratamos, cómo nos miramos. La persona que no conoce las cosas del Señor, pero sí puede darse cuenta si hay un ambiente de comunión o hay rivalidad o hay rispideces. Por eso es importante que en un ambiente de comunión la gente va a ser sanada. En un ambiente de buenas relaciones, porque andamos en luz, la iglesia se va a potenciar para afuera. Mire, venimos orando, estoy orando. Le digo, Señor, levanta obreros, que pido obreros. ¿Y sabe qué está pasando? Dios está enviando gente que quiere hacer algo por el otro. Dios está enviando gente que dice, yo quiero servir. ¡Wow! Pero necesitamos estar unidos. ¿Cuánto dicen amén? Porque es un trabajo en equipo. Es un trabajo donde Dios derrama de su espíritu corporativamente. Dice que estaban todos unánimes, juntos, ahí orando, buscando a Dios, y de repente vino la presencia de Dios, los tocó, los inundó, hablaron el nuevo idioma y no los paró nadie, porque perseveraban en la doctrina, perseveraban en las oraciones, perseveraban, se congregaban todos los días en el templo y en las casas, y entonces fueron potenciados. Porque en la comunión se manifiesta el poder de Dios. ¿Cuánto dice la Biblia? Porque la vez es lo contrario. En las tinieblas, cuando hay tinieblas dice que hay división, hay celos, hay contienda, hay maledicencia. Y en ese ambiente dice que están las tinieblas. Hay toda obra perversa. ¿Por qué? Porque el diablo, ¿qué quiere hacer? Dividir los matrimonios. ¿Qué más, pastor? Quiere dividir los hogares y le encanta dividir la iglesia porque odia a los cristianos. ¿Cuántos saben que Satanás nos odia? Oh, pastor, no me diga eso que me asusta. No, quédense tranquila que nos odia, pero el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, ¿eh? Y nadie se puede meter con vos porque está Dios en el templo. Así que si tenemos comunión somos fuertes y andamos en luz y seremos una iglesia que afecta. Una iglesia que va, una iglesia que avanza, una iglesia que se desarrolla porque crecemos en amor unos con otros y aprendemos unos de otros. Yo le decía a una persona que estaba charlando hoy, yo voy a aprender de usted, y usted va a aprender de mí. Y eso tiene que ver con la comunión. Aprendemos unos de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? El iluminado es Cristo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que debemos andar en luz. Versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué más? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Diga conmigo, la sangre de Jesús sigue vigente.
Dice que cuando tenemos comunión, el Señor nos limpia. Qué importante es cuidar la comunión. Qué importante es participar de la Santa Cena todos juntos. Yo creo que para faltar la Santa Cena, no sé, no faltamos ni aunque viniera un ciclón, porque entendíamos que era la cena de comunión con el cuerpo, mis hermanos, y de comunión con Dios, donde recordamos que Cristo murió en esa cruz, derramó su sangre, y su sangre sigue teniendo efecto hoy, porque cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos sigue limpiando. Dice la Biblia que el Señor nos limpia para que llevemos más fruto, para que nuestro testimonio sea de mayor impacto, para que las obras que hagamos de bien le den gloria a Dios. ¿Cuántos saben esto? Que las obras que tú haces a favor de alguien, visitando a un enfermo, ayudando a un anciano, dando para aquellos que, fíjese que estamos teniendo muchas situaciones de gente que viene a pedirnos alimentos. Necesitamos corazones dadores. Amén. Estamos llevando también para Ibicuí. Eso es manifestar el amor, manifestar el servicio, manifestar el gozo de decir, Señor, yo quiero andar en luz. Y ese es un testimonio para los incrédulos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y quién se va a glorificar? Dios. Gloria a Dios. Entonces es importante que nosotros podamos ser de testimonio. Y fíjense lo que dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque vamos camino a la perfección. Siempre estamos de alguna manera o otra. A veces nos equivocamos. Dijimos una palabra áspera o juzgamos a alguien. Por eso siempre tenemos que ponernos a cuenta con Dios, ¿no? Yo todos los días cuando oro, primero le digo, Señor, perdona mis pecados. Señor, limpiame, limpia mi mente, limpia mi corazón. Si he hecho algo que no me di cuenta, perdóname. Todos los días, porque sé que de alguna manera u otra uno erra. Pero si confesamos, Dios nos perdona. ¿Amén? El tema es que no volvamos a repetir, ¿no? Es como que, Señor, robé una gallina, te pido perdón. Y mañana me robo 5. Le pido perdón de vuelta. Y mañana me robo 10. Y le pido que Dios me separa un poquito. Ya hiciste un hábito, te gusta lo que no es tuyo. Entonces, tenemos que pedir perdón y determinar no volver a hacerlo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, es muy importante para andar en luz, para agradar a Dios, para vivir en la presencia de Dios, ¿no? Porque sabemos que lo que nos separa de Dios, ¿qué es? El pecado. ¿Qué es lo que contrista al Espíritu Santo? El pecado. ¿Qué es lo que abre la puerta a Satanás para que mucha gente esté perturbada? El pecado. ¿Qué es lo que trae miseria, ruina, conflicto, pelea, adicción y todo el revuelo? El pecado. Pero cuando nosotros le pedimos perdón al Señor, el diablo ya no tiene autoridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué, pastor? Porque cuando uno practica el pecado, está en tinieblas. Y cuando está en tinieblas, ¿quién manda en las tinieblas? Satanás. Dice que si nosotros practicamos el pecado, vamos a decir, ¿qué es practicar? Hacer algo seguido conociendo está mal. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, cuando nosotros dejamos de practicar el pecado y le pedimos perdón a Dios, Satanás dice, perdí. Acá no puedo entrar. No puedo entrar ni en la vida, no puedo entrar ni en el hogar, no puedo destruir. Porque este es limpiado por la sangre de ese Jesucristo que sigue vigente. Por eso es importante tener un temor reverente a Dios. ¿Ven? Tener un respeto a Dios y un respeto por lo que Él nos dice que hagamos para que las cosas nos salgan bien. Y a veces somos tosudos, porque Dios nos habla, porque nos aconseja, pero seguimos haciendo lo mismo. Y entonces no encontramos resultados. Pero Dios desea que todos sus hijos sean bendecidos, que todos sus hijos sean prosperados, que todos sus hijos realmente sean representantes y embajadores
frente a un mundo que necesita la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Donde una hija o un hijo de Dios marca la diferencia por sus acciones, por sus palabras, por su reacción frente a la dificultad, por su reacción frente a la injusticia, por su reacción frente al rechazo, por su reacción frente a momentos de conflicto. Ahí se ve el carácter de una persona que anda en luz y que sigue a Cristo. ¿Amén? El carácter de un cristiano se ve en momentos de prueba, en momentos de dificultad. Ahí se notan las convicciones que tenemos. Porque mire, hermanos, hoy estaba yo meditando en estos días y charlo con mi esposa, yo decía, el mundo, la corriente de este mundo, la corriente de pensamiento de este mundo, se va filtrando en la mente de personas que no entienden la palabra. Y al no entender la palabra, aman al Señor, pero están practicando o haciendo lo mismo que hace gente que no conoce a Dios. ¿Cuánto entienden esto? Digamos, no llevan a su vida cotidiana los principios bíblicos para que funcione un noviazgo, un matrimonio, un negocio y todo lo demás. Entonces, son cristianos, pero al no practicar los principios de la Biblia, no les funciona. ¿Por qué? Porque abre la puerta al enemigo, porque absorben tinieblas de lo que se mueve. Yo que es muy fuerte lo que se mueve hoy, ¿no? Pero tenemos que tener convicciones firmes, ya conmigo, convicciones firmes. He decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? He decidido andar como Él anduvo. He decidido no moverme de lo que creo. Por eso yo compartía con los chicos nuevos en la reunión, estamos teniendo una reunión allí en el río. Digo, ustedes tienen que conocer la palabra para poder explicarle a otros y darle testimonio a otros quién es Jesús y cómo vivir una vida bendecida con Jesús, una vida beneficiada por las bendiciones que tienen los hijos de Dios. Pero para eso necesitamos conocer los principios y también para explicarlos, no solo para vivirlo, sino para enseñarles a otros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice el versículo 8, fíjese, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero aquí está la clave, en el 9. Si confesamos nuestros pecados, diga conmigo, confesar, Él, está hablando del Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué más? Y limpiarnos de toda maldad. El Señor, cuando confesamos, la sangre de Cristo nos limpia nuestro corazón y vamos siendo santificados por el Señor. Vamos siendo purificados, porque dice la Biblia que Él es como jabón de lavadores. Y esto es lo que el Señor nos enseña, que nosotros no cedamos a la tentación del enemigo, sino que resistamos al diablo y huirá. Tenemos que resistir, decirle que tenemos que resistir. Fíjense que la Biblia habla de resistir. ¿Por qué? Porque el enemigo te planta la tentación cerquita, ¿no? Y entonces necesitamos tener convicciones y decisión para no entrar nuevamente en las tinieblas. Diga conmigo, decisión y convicciones firmes para no volver al barro donde el Señor nos sacó. ¿A cuánto Dios sacó del barro del pecado? Gloria a Dios. Nos sacó de la ira, nos sacó de la mentira, nos sacó del engaño, nos sacó del orgullo, de la vanidad, de la autosuficiencia, nos sacó del odio, del rencor, nos sacó de las ganas de no vivir más, nos sacó del dominio de Satanás. Por eso tenemos que valorar la salvación y tenemos que andar en luz como Él anda en luz. Y tenemos que saber que Jesucristo es nuestro abogado. Dice que Él pide por nosotros. Dios está en su trono y Jesucristo está a la diestra de Dios, dice la Biblia, intercediendo por nosotros. Y cuando nosotros cometemos un pecado, Jesucristo es nuestro abogado, nos defiende, ¿no? Padre se arrepintió y abandonó
le gustaba mucho y que le hacía mal y abandonó. Gloria a Dios. Y entonces tenemos el abogado que nos defiende, ¿no? Y gloria a Dios, ¿no? Porque dice que cuando nosotros recibimos a Cristo estamos escritos en el libro de la vida. Y el día que venga el gran juicio del trono blanco, todo aquel que no esté escrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego y de azufre. ¿Cuántos han recibido a Cristo? Mejor que se anote tu nombre, te aviso. Tenemos a Cristo, no va a decir yo morí por ellos, mi sangre derramé por ellos. Es más, Jesucristo le recalcó a los discípulos: no se alegren que los demonios se sujeten. Realmente gócense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Por eso damos gracias al Señor, porque Jesucristo es nuestro abogado, pero nosotros tenemos que decidir no volver a las tinieblas, amén, sino mantenernos en comunión con Dios, en comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Tenemos comunión entre nosotros? Más o menos, pastor, por la hermana no la aplaco mucho. Me saludo así un poquito de lejos y le doy un abrazo. Tenemos que tener buena comunión. Tenemos que amarnos como el Señor nos ama, sin condiciones. ¿Qué es eso, pastor? No poner condiciones. Yo te amo porque sos mi hermana y sos mi hermano. Y cometiste error y te equivocaste y te amo igual, como Dios nos ama a nosotros. Y perdonarnos. Y no dejar que las tinieblas empiecen a filtrarse. Porque si yo tengo algo un poquito con alguien y eso lo guardo y lo dejo guardado, se hace una raíz de amargura y entra como una manchita de oscuridad, ¿no? Y dice que en Dios no hay tinieblas y en nosotros tampoco. Tiene que haber tinieblas. ¿Y cómo hago, pastor? Y tenemos que perdonar, y tenemos que olvidar, y tenemos que decir: bueno, hermano, te pido perdón, y restaurar la comunión. Pero fíjense lo que dice el capítulo 2, ya vamos a terminar. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y escucha el 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, que conocemos a Dios. ¿Cómo sabemos si realmente conocemos a Dios? Porque guardamos sus mandamientos. Porque practicamos los principios bíblicos en nuestro diario vivir. Entonces, una persona que oye y hace, el Señor dice que esta persona es prudente, edificó su vida, su hogar, su matrimonio sobre los valores que Cristo estipuló. Entonces, cuando una persona practica, oye y hace, su casa va a ser bendecida. ¿Cuánto dicen amén? Tu hogar va a ser prosperado. Y el diablo no va a tener lugar para entrar. Va a poder golpear de afuera, pero no puede entrar. Tampoco en nuestra vida. Puede oprimirnos, puede sacudirnos, pero no puede entrar porque adentro está Cristo el día que lo recibimos en el corazón. ¿Amén? Porque cuando Cristo entra, dice: Jesús habló de la casa, hablando del cuerpo humano, y de cómo entran los demonios, ¿no? Y cuando uno recibe a Cristo, el Señor limpia, barre la casa, la adorna, pero no puede quedar la casa vacía, tiene que estar llena de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque si nosotros no estamos llenos de Dios, estamos llenos de otra cosa, de tinieblas. Y cuando hay tinieblas, el que gobierna es el otro, el innombrable, dijo. Pero fíjese lo que dice: y sabemos que nosotros le conocemos si guardamos, que dice, sus mandamientos. Y escuche el 4. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal, dice, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Decirle que está por lo más clarito y chaleado. Y el pastor lo tiene que explicar. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos
estamos en Él. ¡Wow! Estamos en Cristo porque guardamos su palabra y porque tenemos el amor de Dios, que nos lleva realmente a amar como Dios ama. Por eso que importante es que nosotros, para guardar los mandamientos, tenemos que conocerlos. ¿Cuánto dicen amén? Y con esto le damos el toque final. Éxodo 20. Y si, pastor, y si no estoy guardando ninguno de estos mandamientos, bueno, le pedimos perdón al Señor y empezamos a practicarlos, ¿no? Fíjese que el Señor, y Jesús también, Éxodo 20, Jesús también en el Sermón del Monte confirmó la palabra que Dios había dado como ley para el pueblo, porque Él vino a confirmar la palabra, no a abolirla, no a quitarla, sino a confirmarla. Después lea el Sermón del Monte. Pero fíjese alguno de los mandamientos, Éxodo 24, no tener ningún Dios en nuestro corazón, no adorar imágenes, no inclinarnos, no tener a alguien en el lugar del Señor. Que también lo podemos aplicar a que algo ocupe el lugar de Dios. Deporte, trabajo, tu vivienda, tu negocio, tu cuerpo. Veo que la gente hoy hace idolatría del cuerpo, idolatría de la cara, se hace 45 cirugías, digamos, hay como algo desmedido. Cuando no digo que uno no se quiera ver bien, cada uno hace lo que quiere, pero hablo de lo desmedido, lo que ya es fanatismo. ¿Cuánto entienden esto? El tipo que está en su cuerpo se mira y está todo el día, está como los griegos, idolatrando el cuerpo. Está bien que nos veamos bien, que cuidemos el templo, ¿no? ¿Cuánto cuidan el templo? Son de comer bien, ¿no? Gloria a Dios, para que esté bien alimentado el templo, ¿no? Pero no tenemos que exagerar, porque ¿cuántos saben que la gula es pecado? ¿A quién le gusta comer? A mí me gusta comer mucho, pero freno antes de la gula. Como pastor. Después del tercer plato ya no. Ya es gula. Come lindo, pastor, y por eso no me invita a nadie, mi mamá. Pero sabemos que la gula es un pecado. Tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, y saber que Dios tiene que estar en primer lugar. Digo, Dios tiene que estar en primer lugar. Después, dedicar para Dios un día. Si no puede estar con las reuniones, dedique un día para el Señor, para aprender la palabra, para poder explicarla, para poder compartirla. Por eso dice la Biblia que nos congreguemos, porque nos edificamos, nos alentamos, nos entrenamos y adoramos juntos. ¿Amén? Entonces tenemos que guardar el día del Señor, el día del Señor. Y entonces si no lo guardo, bueno, estamos realmente poniendo otra cosa en primer lugar. Pero tenemos que dedicarle al Señor mínimo un día. Decir, Señor, yo determino congregarme una vez por semana. ¿Cuánto dicen amén? Firme, llueva, truena, haga frío, calor. Ahí determino. Sienta, no sienta. Eso es obediencia sin excusas. Diga conmigo. Obediencia sin excusas. Y también honrar a nuestros padres. ¿No? Versículo 12. Honrar a nuestros padres. Amarlos, ayudarlos, respetarlos, tratarlos bien, darles una alegría, recompensar a los padres. Eso es honra. Sostenerlo económicamente, eso es honra. Hasta no me hable de mi mamá ni papá, porque tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar, porque Dios no nos dice que honremos a los padres que son perfectos. Nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Respetarlos. Porque lo mismo que hagamos nosotros es lo que van a hacer también los que vienen atrás. ¿Cuánto entienden? Si mis hijos veían que yo trataba con un perro a mis padres, ellos iban a hacer lo mismo conmigo. Pero si ven que vos honras a tus padres, el día que seas una persona que dependa de tus hijos van a estar. El afecto, el cariño, va a estar. Porque lo que sembramos es lo que cosechamos. Por eso, si no estamos honrando a nuestros padres, pidámosle perdón al Señor, peguemos un llamado, hagamos una visita, hagamos un regalo, invitar a comer, hacerle algo que lo haga feliz. Eso sería guardar los mandamientos del Señor.
no matar, no matar. ¿No? Eso dice el cristiano. El cristiano sabe que Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Pero vio que el pensamiento de hoy es, pero este es mi cuerpo. Yo si quiero hago lo que quiero. Y la Biblia dice, no matarás. Y cuando hay un niño en el vientre, hay una vida. Nosotros no somos quien para quitar la vida, ni tampoco para meter una jeringa y que se muera muy rápido. ¿Cuánto entienden esto? Ya saben el nombre de eso. Pero tenemos que entender eso, que nosotros tampoco tenemos que matar con palabras, porque a veces las palabras te matan. Te matan un sueño, te matan un proyecto, te matan el autoestima, te matan el ánimo. No estamos para matar, estamos para dar vida, como dice la Biblia. Así que Dios nos ayude a cuidar nuestra lengua, ungirla con aceite, no es un chiste, pero que nuestra lengua sea para Dios. No cometerás adulterio, ¿no? Y acá puede cerrarse también el saber que Dios bendice el pacto matrimonial, pero a Dios no le agrada el sexo fuera del matrimonio. Pastor, pero llegamos así. Bueno, cuando uno llega así, ¿qué tiene que hacer? Ponerse en orden como Dios quiere, hacer las cosas como Dios manda. Esto dice la Biblia. Entonces, saber que cuando, fíjese que de la fornicación, la Biblia dice, huid, ¿no? Huid, ni te arrimes. Y vemos cómo la sociedad hoy, fíjese que cuando llegamos a Alejo, me acuerdo que se empezaron a casar matrimonio y nos decían los registros civiles, ¿qué pasó? Se están empezando a casar todos. Cuando llegamos con mi esposa, la mayoría no estaban casados, pero entendieron que Dios bendice el matrimonio, porque es un pacto, uno con el otro, y un pacto que Dios bendice, y serán una sola carne. ¿Amén? Y eso es la bendición. Lo demás, y se complica, porque es desobediencia a la palabra de Dios. Y cuando uno tiene una mujer o un hombre, tiene que respetarlo, ¿no? No tiene que... Vio que hoy está la onda de salgo yo el sábado y salimos el otro sábado. ¿Cuánto puede durar ese matrimonio? Hasta que el primer príncipe azul se pare o la primera Dalila no se pare. Eso es. El mundo vive así, cuando. El tema es que nosotros no se nos peguen esas costumbres. Porque si se nos pegan esas costumbres, se abre la puerta y Satanás destruye. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le estamos dando lugar a cosas que van a traer consecuencias. Pero Dios nos da la sabiduría, ¿eh? Para poder aplicar los principios a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestro matrimonio y poder andar en luz. ¿Usted cree que un cristiano puede andar en luz en ambientes donde hay seducción, donde hay engaño, donde hay alcoholismo, droga, donde la tela parece que es muy cara porque usamos mucha tela, ¿no? Entonces, ¿usted cree que Dios va? Ah, no, Dios me acompaña. No, se quedó afuera, hermana. Se quedó afuera. Dios habla de luz. Tenemos que andar en luz, ¿eh? No digo que uno se pueda expresar, porque la Biblia dice expresarte, danzar, cantar, saltar, palmear. La Biblia dice. Pero tiene que ver el lugar. ¿Cuánto entienden esto? El contexto y el ambiente de la gente que está en ese lugar. O sea, no es que es un pecado bailar, no. Es un pecado meterte en lugares donde te metes la boca del lobo. Porque sabemos que la tentación está ahí. Nadie es fuerte con esas cosas. Pero la Biblia dice, uy, no te arrimes. No, pastor, pero hoy está de moda. Veo que lo que se enoja con el esposo y se enoja con la chacleta y vamos con las amigas. El mundo vive así. ¿Cuánto entienden? La gente que no conoce a Dios vive así. Pero la cristiana, el cristiano no debe ser así. Porque anda en luz, porque Dios es luz, porque Dios nos llamó para caminar en luz. Entonces, también tenemos que entender que no se nos tiene que pegar cosas que no son nuestras. Decirle que está todo Dios te está hablando. El destornillador que del vecino, la pala que de que está a la vuelta. Señor, te pido perdón porque se lo tenía que devolver, pero hace como 3 años que no se lo devuelve. Bueno, ahora vamos a casa y sacamos todo lo que tenemos que dar. No hurtarás, ¿no? Entonces, ahí nos arrepentimos y devolvemos, porque eso es restitución. No hablará contra tu prójimo falso testimonio, el chisme,
Oh, pastor, ¿quiere que le cuente? No, no me cuente nada. Porque hay gente que... Yo tenía una vecina que ahora está, digamos, en el cielo, ¿no? Siempre estaba lavando la ventana, se enteraba todo lo que pasaba en el barrio. Era, digamos, el diario La Nación, tenía toda la información, ¿no? Y chismeaba. Bueno, pero el chisme también es pecado, dice la Biblia. Y terminando, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni su buey, ni su asno, ninguna cosa alguna de tu prójimo, ¿no? El codiciar, la envidia, sabemos que esas cosas no tienen que estar en el corazón de la hija o hijo de Dios. Tenemos que ser agradecidos por lo que tenemos. Y si alguien es bendecido, gloria a Dios. Se fue de vacaciones la hermana. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! ¿No? ¡Qué bendición que se pudo ir! ¡Qué bendición que Dios te prosperó! ¡Qué bendición que te pudo comprar lo que tanto anhelaba! Eso tiene que brotar en un corazón lleno de luz. Pero cuando había tinieblas, a alguien le habrá robado la esta. Bueno, se puede comprar ni arroz y esta se fue de pachanga a la playa. Pero esa era la vieja vida, digamos, esa era la vieja vida, que había tinieblas. ¿No? Pero gloria a Dios que el Señor está iluminando cada día nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor?